Saludos, les habla Violeta Villar, coordinadora editorial de la Web de la Salud. Hoy tenemos el gusto de conversar con el doctor Jorge Rivera, él es secretario nacional de Energía de Panamá. Y este diálogo transcurre a propósito del incremento de los precios del combustible, justamente en la coyuntura de la guerra. Sin embargo, queríamos ampliar y pensamos mucho en esta coyuntura, pero bueno, primero, bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, el placer es mío y esperemos que tengamos buena información que compartir. Claro que sí. Bueno, uno de los temas que nos gustaría conversar es una triple aproximación al tema de combustibles. Y sobre todo pensando un poco en la experiencia europea, sabemos que en Europa ahora mismo pues hay un gran conflicto también porque aumenta el recibo de luz, aumenta el butano, sin embargo en Panamá solamente estamos hablando de la gasolina. Entonces quería hablar de ese triple eje. Primero, suministro eléctrico, tarifa, que nos dé un panorama. ¿Nos va a aumentar o no nos va a aumentar el precio del recibo de luz? Y si es así, ¿por qué o por qué no? Caso del suministro de gas, ¿dónde compra, cómo se abastece Panamá del gas doméstico? ¿Cómo nos llega? ¿Va a subir o no va a subir? Y por supuesto, el tercer componente, que es en el cual más inciden las personas y hacia donde más se ha ido la campaña, que es la parte de combustible, tanto gasolina como dice, de dónde viene, por qué las fluctuaciones en el mercado. Entonces pienso que comenzar por esos tres escenarios es bien interesante y bien completo. Entonces, por favor, para que nos explique. Bueno, mira, la verdad es que has planteado en general tres de los grandes componentes de nuestra matriz energética. Precisamente por esa razón, la Secretaría Nacional de Energía tiene una agenda de transición energética con una visión al mediano y largo plazo, en este caso al año 2030, con una serie de estrategias que permitan precisamente, de alguna manera, independizarnos de alguna manera o ir reduciendo nuestras dependencias de los combustibles fósiles desde el punto de vista económico, pero también como parte de un compromiso de lucha contra el cambio climático, ¿no? Sin embargo, en el corto plazo, para comenzar con las preguntas, la tarifa eléctrica en nuestro país, de esa matriz energética, además como tú decías, ¿no? De los tres componentes, la que menos depende de los combustibles fósiles es nuestra matriz eléctrica. Es decir, por lo tanto, el impacto del aumento del precio del crudo a nivel internacional será muchísimo menor que los otros dos componentes. Y te doy un dato, mira, según la información que tenemos preliminarmente, estamos recopilando, consolidando 2021, pero todo indica que el año pasado producimos electricidad con un 82% de fuentes renovables. Sería un hito histórico en nuestro país. Actualmente, como estamos en época seca, durante gran parte de este primer semestre, sí tenemos un impacto de la producción de energía eléctrica con plantas térmicas, las cuales pues utilizan fundamentalmente diésel, búnker, y tenemos otros combustibles importante como es el gas natural, aunque no es derivado de petróleo, pero también es un combustible fósil. Pero también en este verano tenemos una particularidad que no teníamos los años anteriores, que tenemos un gran componente de viento y de sol para generar electricidad, ¿no? Así que ahí en esta, digamos, combinación, esta matriz, este mix energético, el impacto será menor, pero sí vamos a tener un impacto en la tarifa eléctrica en la actualización a partir del 1 de julio de este año. Esa es una gran diferencia respecto a lo que pasa tal vez en Europa, que es las noticias que nos están llegando. Claro, del incremento. Del incremento de una semana a otra, inclusive de la factura de la luz, porque su mercado es diferente y su estructura de internalización de las variaciones de los precios también es diferente. En nuestro caso es cada 6 meses, donde se hace una promediación de todas las variaciones y luego se incorpora en la tarifa siguiente. En este caso sería a partir del 1 de julio de este año. Así que sin duda vamos a tener algún impacto, pero va a ser muchísimo menor, como te reiteraba, que respecto al uso del butano o de los combustibles líquidos en el país, precisamente porque tenemos un componente importante
de fuentes renovables locales además. Doctor, en el caso de las fuentes renovables locales en la época de sequía, ¿cuál es el porcentaje en este momento? En este momento, ¿cuánto tenemos de combustibles fósiles y cuánto está en este momento tanto hidro como eólica? Mira, la hidroeléctrica en época seca normalmente está rondando un 40%, ¿no? Y Okay. otro 10% entre eólica y solar. Ese es más o menos el otro 50% viene de gas natural y de búnker y de diésel. Cuando anualizamos esto, ¿verdad? Ahí evidentemente en la época del segundo semestre sobre todo, ahí ya la hidroeléctrica sube de nuevo con las aportaciones, las lluvias y tal, a un 75% de generación, así que el uso de combustibles fósiles baja por debajo del 20%. Pero en este momento esa es la realidad que tenemos. Yo sé que es difícil para hacer predicciones porque todavía quedan varios meses, pero ¿cuánto cree que pudiera ser ese incremento a efectos de la factura? También entendiendo, porque bueno, yo creo que esto a veces no se entiende muy bien, que la luz pues siempre de una u otra forma sube, lo que pasa es que el subsidio hace que no veamos el aumento, ¿no? Entonces, bueno, ya es un poco difícil predecir qué va a ocurrir, pero ¿tiene alguna estimación en función de cómo se está comportando el mercado energético internacional? Mira, podríamos hacer un ejercicio de proyección de las circunstancias actuales, pero preferimos no hacerlo por dos causas. La primera es por la complejidad a la hora de establecer los componentes de la tarifa eléctrica. Todavía faltan 3 meses de este semestre que podrían variar muchísimo las cosas. Así que hacer una proyección en este momento podría pues, llevarnos a tener un análisis no adecuado, ¿no? Que no Y en segunda instancia también es importante entender o recordar realmente, más que entender, recordar que la palabra que desde la pandemia está dominando el mercado petrolero es la volatilidad. La volatilidad que de hecho la vimos la semana pasada de forma muy contundente, cuando el día martes y miércoles que el presidente Biden anunció que Estados Unidos no iba a comprar, iba a restringir las compras de petróleo ruso, el crudo llegó por encima de $120. Sin embargo, 3 días después se redujo a $110 y hoy en día estamos en $102. En cuestión de una semana, realmente ha tenido un aumento y un descenso por encima casi 30%. Entonces, hay mucha volatilidad por las circunstancias que todos sabemos. Así que hacer predicciones es muy difícil. Una pregunta, ¿a cuáles países le compra Panamá el combustible? Panamá compra combustible en Estados Unidos, Okay. en las refinerías del Golfo de México, fundamentalmente en los estados petroleros, no estamos hablando de Mississippi, Texas, etcétera, donde hay una gran infraestructura de exportación de combustibles líquidos de las refinerías. Nosotros compramos en esa área realmente. Es decir, que conforme se muevan los precios en Estados Unidos es lo que estimaríamos que en esa misma medida se va a comportar el mercado también en Panamá. El segundo punto, el punto del gas doméstico. ¿Cómo adquiere Panamá el gas doméstico? ¿Por dónde nos llega? ¿Cuáles son los mecanismos y por qué logramos que la tarifa también esté subsidiada? Creo que ese es un mercado del cual poco se habla, ¿verdad, doctor? Normalmente se habla muy poco, pero es fundamental para todos los panameños realmente a la hora de cocinar. Es nuestra principal fuente de energía para cocina en el país. Y de esas fuentes de energía, del uso del butano, cerca del 93 o 94% de todo el mercado es vía tanquecito de gas, los cilindros de gas que conocemos como tanquecito de gas, que está subsidiado por el Estado. En este caso, igualmente, tal como pasa con los líquidos, nuestro gas que importamos en Panamá también viene del área del Golfo de México, de Estados Unidos. Okay. Son normalmente los suministradores paralelos, en realidad refinan. Recordemos que el GLP es un gas licuado de petróleo, es un producto también de la refinación del crudo, y tenemos los mismos, el área de suministro. En este caso te puedo comentar que en este momento, aunque el precio que pagamos en los supermercados, en las tiendas del tanque de gas en la ciudad de Panamá, por usar un ejemplo, es $4.37 de precio fijo, además establecido por el gobierno, su costo está por encima de los
16.50, Imagínense. 17 dólares. Es decir, el Estado está subsidiando alrededor de 12 dólares por cada cilindro de gas que consumimos todos, y se consume alrededor de 1 millón de tanquecitos de gas en Panamá por mes. Así que ahora mi otra pregunta, obviamente al ser un derivado del petróleo, asumiríamos que también entra dentro de esta coyuntura de incremento. ¿Tienen alguna previsión también de cómo se va a mover el gas licuado de petróleo? Se va a mover igual que con la tendencia realmente, es directamente proporcional al aumento del crudo o a la disminución. Asimismo hemos tenido en cuanto al GLP, ahí el compromiso del Estado es mantener el subsidio como hasta el momento, es decir, el costo va a estar de esa forma para los ciudadanos, pero es importante saber que hay un sacrificio fiscal que se está haciendo. El año pasado, pues, estuvimos por encima de los 120 millones de dólares en subsidios para este rubro, y no teníamos el petróleo por encima de 100 dólares el año pasado, así que este año será mucho más. Yo pienso que quienes hemos vivido en Europa sí sabemos lo que significa este subsidio, porque bueno, un tanquecito así son 20 euros y realmente puede durar una semana, 10 días, entonces pudiéramos estar hablando hasta de casi 40 euros. Realmente el tema de los combustibles, por eso es lo importante también de apreciarlo dentro de una política de ahorro de parte del ciudadano. El tercer punto, que sabemos que ha sido el más sensible en el caso de petróleo y diésel, entendemos que también fundamentalmente de Estados Unidos, ¿verdad, doctor? Efectivamente. Efectivamente, de Estados Unidos viene la importación de todos estos combustibles que utilizamos en Panamá. En este caso, para efectos del combustible automotor, o sea, ¿cómo se fija el precio? ¿Cómo se establece? O sea, Esa es una buena... Sí, es una buena pregunta y que estamos utilizando en este momento para hacer docencia de alguna manera y brindar información. Mira, nosotros en Panamá hay dos grandes componentes del precio de la gasolina y del diésel que pagamos en las estaciones de gasolina. El primero es el precio de paridad de importación, es decir, cuánto nos cuesta comprar ese producto en el extranjero, en este caso en Estados Unidos. Este componente representa alrededor de un 80% del costo final del combustible. El otro 20%, es decir, el componente local o los precios locales de lo que pagamos en las gasolineras, está compuesto por el impuesto, está compuesto por el flete de transporte aquí en Panamá y está compuesto por el margen de comercialización de las estaciones de servicio. Esos tres componentes promedian el 20% del costo, están fijos y están, digamos, establecidos regulatoriamente por el gobierno. Desde el año 2008 no ha variado el establecimiento de esos precios topes, y estos componentes no han variado desde el año 2018. Están congelados en Panamá su precio tope, y por lo tanto lo que vemos que varía cada 14 días es el precio al que importamos el producto, no los precios locales. Doctor, pudiéramos, suponiendo que en este momento la guerra cesa y se estabilizan los mercados, pudiéramos hablar que habría un descenso en el precio, o hay otras circunstancias asociadas al incremento internacional, no solo la guerra. Muy buena pregunta. Mira, desde mediados del año pasado hemos visto un incremento, aunque gradual, sostenido del precio del petróleo crudo a nivel internacional. ¿Por qué? Porque el año pasado se dio la consolidación de la recuperación económica en el mundo, producto de las vacunaciones masivas. Claro. Entonces el mundo volvió a utilizar combustibles, pero los países productores no estuvieron en condiciones de acompañar ese aumento de la demanda. Entonces, producto de eso, bueno, no había la suficiente oferta para acompañar la demanda, ahí se ajustó el mercado hacia arriba. Sin embargo, estábamos hablando de precios de entre 70, 75 dólares hasta 80 dólares por razón de esta razón estructural. Llegó el conflicto de Rusia con Ucrania y nos ha disparado los costos por encima de 100, 120 dólares, los que hemos visto en este momento. Las proyecciones que hay a nivel internacional, si no se deteriora o no se limita de gran forma el suministro de Rusia al mundo,
por todas las circunstancias del petróleo, que es el tercer productor de petróleo del mundo, realmente Rusia, estaríamos hablando de un descenso de los precios del petróleo. Estamos proyectando, por estar hablando de $90 el barril a final de año. Esas son las proyecciones que hay más conservadoras. Evidentemente, ante un escenario de alta volatilidad, es muy difícil mantener proyecciones, lo que hay en este momento con los datos que tenemos. Sin embargo, pues dependerá de muchos factores de aquí a los próximos meses. Ahora, sabemos, doctor, que obviamente la opción, por lo menos no para Panamá, es plantearse seguir en esta dependencia de los fósiles. Y un camino justamente son las energías limpias. Ahora le quería consultar, ¿cómo lograr que la infraestructura pueda ser más económica? Yo quiero mudarme a migrar a un carro eléctrico, pero los carros eléctricos son costosos. Quiero tener energía solar en casa, pero un panel solar es costoso. Bueno, eólica, sobre todo para las empresas puede ser más alternativa, pero entonces, ¿cómo lograr y cuáles son el planteamiento desde el punto de vista de legislación y de incentivo de la Secretaría para que la infraestructura acompañe mi ahorro y yo pueda efectivamente acceder, sea a mi carro eléctrico, sea también al panel solar o a estos sistemas que permiten la entrada de las energías limpias? Sí, mira, por eso inicié la conversación haciendo referencia a la agenda de transición energética, ¿no? Que más allá de atender los temas coyunturales del momento, es una política de Estado estructural, ¿no? De largo plazo, de mediano plazo, porque es al año 2030, y esta agenda de transición implica aprobar 5 estrategias nacionales para el sector eléctrico y 2 estrategias para el sector de hidrocarburos. Efectivamente, por ejemplo, en hidrocarburos es qué iniciativas de transición energética podemos introducir en el tema de hidrocarburos. Estamos hablando de biocombustibles, bioetanol, etcétera, hidrógeno verde, por decirte solamente unas. En el caso de electricidad, esto que mencionas de las infraestructuras y de el análisis de la diferencia de las brechas de costos, etcétera, depende también de muchos aspectos regulatorios, de aspectos financieros, de una serie de incentivos como tú planteas. Bueno, hemos hecho el diagnóstico y ahora estamos presentando las líneas de acción concretas para atender estos temas. Está la Estrategia Nacional de Generación Distribuida para el tema de los paneles solares. Está la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica para el tema de los vehículos. Está la Estrategia Nacional de Innovación del Sistema para la penetración de más renovables o para abrir la comercialización independiente de energía en nuestro país, etcétera, ¿no? La penetración de más cada vez renovables, redes inteligentes que nos permitan también crear la figura que se conoce en otros países como prosumidor de energía. Es decir, la persona no solamente consume, sino produce energía en su residencia, en su comercio, en su local. En este caso, hay varios datos que te puedo compartir. Hoy en día un vehículo eléctrico, en el costo inicial de compra, es todavía más caro que un vehículo de combustión interna. Sin embargo, en la vida útil del vehículo, ya es más barato un vehículo eléctrico que uno de combustión. Por los gastos en combustible, ahora imagínate con los precios que tenemos, pero bueno, con los gastos en combustible, el tema del mantenimiento, etcétera, es mucho más barato. ¿Qué estamos haciendo? Estamos planteando una serie de incentivos que permitan cerrar esa brecha inicial del costo para tener más vehículos eléctricos. Estamos también trabajando el tema de la infraestructura de recarga de los vehículos que hace falta, tener puntos de recarga a nivel nacional. Estamos también trabajando la parte de regulatoria y legal para permitir que esos puntos de recarga sean un modelo de negocio, de poder vender electricidad, lo que se conoce como electrolineras, ¿no? Igual que tenemos gasolineras, bueno, alguien pone un puesto de recarga y gana dinero vendiéndole a los vehículos, siendo más eficiente, efectivo, etc. Entonces hay una estrategia para todo esto, para permitir cumplir con las metas que nos hemos puesto al año 2030, igual con los paneles solares. Y te digo también 2 datos. Mira, en los vehículos eléctricos el año pasado se vendieron más carros eléctricos solamente en el 2021 que todos los vehículos eléctricos que vendieron en todos los años anteriores, desde que llegó el primer vehículo eléctrico a Panamá. En términos, digamos, absolutos, es un mercado muy pequeño. Estamos hablando, y para ser muy transparente, se vendieron 75 vehículos eléctricos. Pero desde el 2015 al 2020 ni siquiera llegamos a eso. Es decir, hay una gran tendencia hacia arriba. Y
y realmente, como te digo, esperamos paridad de precio en tecnología a nivel de los fabricantes de los vehículos. En el 2025 ya se espera tener los primeros vehículos eléctricos al mismo precio de compra inicial que los equivalentes y nos tenemos que preparar para eso, ¿no? Entonces estamos dando estos incentivos, involucrar al sector bancario, ¿verdad? Que le permita a la mayoría de los panameños, clase media, que no tienen... De hecho, la mayoría de los panameños no compramos un vehículo, ya sea eléctrico o de combustión, digamos en efectivo, o lo compramos por completo. Vamos a una institución bancaria y pedimos un préstamo. Bueno, ¿cómo involucramos al sector financiero para que dé otras alternativas adicionales para eso? Y en el caso de los paneles solares, para cerrarte la idea de la pregunta, desde el año, si comparamos el año 2019 a la fecha, hemos crecido un 65% en instalaciones de paneles solares en los techos de los clientes. Estamos creciendo cerca de 25% al año y tenemos 54 megas instalados. Y la Estrategia Nacional de Generación Distribuida, que ya fue aprobada por Consejo de Gabinete en enero, establece que de los actuales 54 megas, al año 2030 aspiremos a tener 1.400 megas instalados en el escenario optimista. Entonces, ahí estamos hablando de una masificación realmente de esta alternativa, no solamente, como decíamos, la parte tecnológica, de que se han reducido muchísimo el costo de los paneles solares, sino también de lo mismo que hablábamos para movilidad eléctrica. Los incentivos, el marco regulatorio, el involucramiento del sector financiero, alguna serie de otros. Entonces, por eso hemos establecido estas hojas de ruta, con unas líneas de acción, con unos responsables, con unas metas que nos permitan entonces dar seguimiento, además, a cada una de las tareas en los próximos años y que entonces, como arranqué la conversación, nos permita, en primer lugar, depender cada vez menos de los combustibles fósiles y sus variaciones internacionales y luchar contra el cambio climático. Que eso realmente sería lo deseable. En todo este discurso, la parte del transporte público, ¿es posible reconvertir las unidades que ya están y adaptar, si no sistemas eléctricos al 100%, por lo menos sistemas híbridos? ¿Qué haríamos con el transporte público? Porque claro, es una flota tan grande que yo no me imagino qué hacemos con tantos autobuses para incorporar autobús eléctrico y dentro de la vía de la racionalización, ¿no? Del gasto. ¿Qué han pensado para el caso de transporte? Mira, es importante, antes de comentarte qué hay dentro de la estrategia de movilidad eléctrica para el transporte público, recordar que Panamá es el país de Centroamérica que más movilidad eléctrica tiene, más personas mueve en movilidad eléctrica por el metro de Panamá. Ah, claro, eso sí. ¿No? Eso es movilidad eléctrica, lo que pasa es que normalmente no lo enfocamos de esa manera, pero eso es movilidad eléctrica, además de forma masiva. Pero para el tema de los autobuses, nosotros estamos trabajando con Mi Bus desde hace ya varios meses en una serie de análisis adicionales de rentabilidad, técnicos, financieros, etcétera, para que dentro del proceso de renovación de flota que ellos están iniciando el próximo año, ellos tienen que renovar toda su flota, arrancar en el 2023, los cerca de 1.200 buses, lo van a hacer de forma escalonada, que dentro de ese proceso de renovación entre entonces autobuses eléctricos. Entonces estamos trabajando con ellos para esto. Ya hay un primer, digamos, una primera ruta o conjunto de rutas que van a ser 5 autobuses eléctricos para el casco antiguo en el área turística. Eso ya está aprobado, se está en proceso de construcción de los patios, los autobuses, la infraestructura de recarga, etcétera, pero en general para Mi Bus. Asimismo, con el resto de los transportistas de las otras rutas alimentadoras y de los transportistas del interior del país. Esto está dentro de uno de los 4 ejes de la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, que se llama flotas estratégicas. Okay. ¿No? Y las flotas estratégicas están el transporte público, está el transporte o las flotas del Estado, del gobierno. De hecho, ya hicimos una primera llamado a un convenio marco de vehículos eléctricos para el Estado. Y esto, tercero, las flotas privadas, ¿no? De empresas privadas que tienen flotas de vehículos, también una serie de incentivos para que entonces también trabajar con ellos, aparte de los incentivos fiscales, etcétera, que se están dando para ellos y para los vehículos más que todo particulares, ¿no? O sea, que esto es toda una estrategia de futuro. Lo cierto es que entonces pudiéramos decir que la meta es en 2023 que toda la flota de transporte público sea eléctrica. No necesariamente, ¿no? Sino que ellos van a iniciar el proceso de recambio
tienen su proyección, creo que son 3 o 4 años, a partir del 2023 gradualmente ir renovando la flota de Mi Bus, y que dentro de eso, pues lo más posible sean autobuses eléctricos. No creemos que sea 100% por ahora, pero por ejemplo, si en el 2025 o 2026 ya estamos viendo que vamos a tener autobuses, en este caso, a precios de paridad o muy cercanos de los otros, sin ninguna duda vamos a apostar en aquel momento a que ojalá el 100% de los autobuses que vaya a comprar Mi Bus sean eléctricos. Pero bueno, depende, por eso estamos en este proceso de seguimiento y de análisis constante, ¿no? Y también asumiríamos que en la medida que se vayan consolidando las nuevas líneas del metro, pues eso también van a animar a más personas a utilizar el metro, porque realmente, por ejemplo, cuando el metro ya sea una realidad, imagínense conectando toda la ciudad, pues no tendría mucho sentido utilizar un transporte cuando la gente puede movilizarse hasta la zona bancaria en metro. Efectivamente, ¿no? Eso es lo que sucede en las ciudades cuando ya tienen una red de metro consolidada que ya permite entonces sustituir el uso de vehículos, ¿no? Hasta ahora no ha sido tan intenso la sustitución de vehículos, salvo para aquellas personas que viven muy cercanos a las líneas de metro que tenemos hoy en día, pero la idea es esa, que en algún momento teniendo una red de metro, pues ya las personas no consideren o no tengan que, no sea necesario comprar un vehículo particular para moverse dentro de la ciudad. Que al final es lo ideal también, cada vez reducir más la huella de carbono también por la vía de los vehículos. Doctor, en todo este proceso de energías limpias, ¿qué función va a ejercer o cómo la industria del gas natural licuado, cómo nos puede beneficiar para reducir costos y tener unos sistemas más limpios? Sí, el gas natural es un complemento realmente que estamos teniendo en el corto y mediano plazo para la transición energética, ¿no? Nos brinda un combustible, una energía eléctrica a partir de una fuente mucho menos contaminante que el búnker, que el diésel, que el carbón, y además con unos precios, hablando de volatilidad del crudo, claro, tiene unos precios mucho más estables y mucho más reducidos hasta el momento que los derivados de petróleo. Entonces, tiene un rol que jugar no solamente para generar electricidad, sino también para otras aplicaciones, sobre todo industriales. Además, en el caso nuestro de Panamá, estamos apostando a consolidarnos como un hub de redistribución de gas natural licuado para la región, ¿verdad? Para Centroamérica, sobre todo. Hace muy poco, hace alrededor de unas 3 o 4 semanas, se dio la primera exportación de un contenedor de gas natural licuado de Panamá a Ecuador, ¿no? genial. Entonces, eso es parte del posicionamiento que estamos llevando adelante, donde el gas natural tiene un rol que jugar sin ninguna duda, además de que nos da, digamos, firmeza en nuestra generación eléctrica, entendiendo además otro tema, que no lo estamos hablando ahora por la coyuntura de la guerra y del impacto, Claro, sí, no, pero el cambio climático tiene impactos, o seguramente tendrá impactos, en toda América Latina, y Panamá no es la excepción, en sus matrices hidroeléctricas. No sabemos todavía a ciencia cierta si ese impacto va a ser a menos lluvias, menos precipitaciones para países como el nuestro, que dependen 75% de la generación hidroeléctrica. Un cambio de régimen como este, pues son elementos que hay que tomar en cuenta y que estamos trabajando también en una hoja de ruta, un plan nacional de adaptación de nuestro sistema energético a los efectos del cambio climático. Eso también lo estamos trabajando precisamente, y ahí una diversificación de la matriz como el gas natural nos puede, sin lugar a duda, jugar un rol importante. De hecho, se ha establecido que mediante los mecanismos de mercado que tenemos en nuestro sistema, las últimas plantas de búnker y de diésel deberían estar saliendo del sistema en diciembre del 2023. Perfecto. Doctor, me gustaría saber también las alianzas que están haciendo como Secretaría y la Universidad Panameña. Sabemos que tenemos la Universidad de Panamá, tenemos la Universidad Tecnológica, más otros centros de investigación que de una u otra forma se pueden sumar y a lo que hablábamos, a la infraestructura, porque en la medida que nosotros invertimos en innovación y en transferencia de conocimiento, en esa misma medida también es parte de la independencia tecnológica. No es solamente traer mi panel solar o traer, sino también sumar a las universidades. ¿Qué tipo de alianzas se están haciendo para que desde la universidad también se dé respuesta a toda esta agenda, a toda esta agenda por las energías limpias? Mira,
y vuelvo de nuevo eso es lo importante siempre cuando uno tiene una hoja de ruta, ¿no? Mira, la agenda de transición energética, como te contaba, tiene estas estrategias nacionales que son funcionales, pero también tiene hojas de ruta de ejes transversales de la agenda de transición. El primer eje transversal es el de género, es cómo incorporar iniciativas de equidad de género en nuestra agenda de transición energética. El segundo es el de fortalecimiento institucional. Y el tercer eje transversal es el de educación, innovación y desarrollo. En este eje, esto está, como tú decías, las alianzas, las hemos formalizado con la Universidad Tecnológica, con el Instituto Técnico Superior del Este, con el INADE, con la Universidad de Panamá tenemos memorándum de entendimiento, tenemos convenios de cooperación con ellos y además hicimos un ejercicio de alineamiento estratégico con CENACYT. En el PENSIT, el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, hicimos, bueno, esta es la agenda de transición, este es el plan energético, el PENSIT, cómo hacemos la vinculación efectiva. Y lo hemos logrado y esperamos que este año ya tengamos las primeras iniciativas producto de ese alineamiento estratégico, ¿no? Del sistema de innovación, porque aspiramos además a que Panamá se convierta en un hub, no solamente desde el punto de vista de infraestructuras o de servicios para energías verdes, sino también de generación de conocimiento. Claro. A eso estamos aspirando y en general te puedo contar que parte del impacto económico en generación de empleos, reducción de subsidios, aumento del PIB, inversión extranjera, etcétera, que hicimos un estudio además de impacto económico de la agenda de transición. Parte de los objetivos o de los resultados de esto es incorporar al menos en toda esta iniciativa un 30% de componente local para la transición energética, que no sea solamente, como tú decías, importar el panel solar, importar el vehículo eléctrico, importar el equipo o el conocimiento de un modelo de negocio sobre eficiencia energética, sino ir incorporando, o sea, ensamblaje, por ejemplo, de ciertas piezas, de ciertos equipos, e ir incorporándole conocimiento. De hecho, ENSA estaba, no sé finalmente qué pasó eso, pero ENSA y la UTP estaban trabajando en un desarrollo patentable para reducción de consumo de energía. No sé finalmente qué ocurrió, pero es eso, o sea, es prueba de las capacidades de la universidad para desarrollar patentes que apuesten a la sostenibilidad, y en este caso era en concreto de la mano con ENSA, que además tienen toda una experiencia en el tema de apoyar emprendimientos por la vía de la energía y de la sostenibilidad. Efectivamente, ¿no? Lo que estamos haciendo con como te decía, este eje transversal nos permite no solamente identificar nuevas oportunidades o líneas de acción en cuanto a investigación, desarrollo y educación, sino consolidar de una forma más integral las iniciativas que ya tenemos, ¿no? Claro. ¿No? Hacerlo más eficiente, más eficaz, generar más sinergias, evitar duplicidades que en algún momento se han dado, así que de eso se trata. Y te cuento además, por ejemplo, que la Agenda de Transición Energética tiene un Consejo Nacional de Transición Energética, que es un espacio de representación de entidades públicas, de representantes del sector privado y además de la academia, para en este espacio tener retroalimentación, tener diálogo y tener rendición de cuentas del avance de esta agenda de trabajo. Perfecto. Y bueno, ya un poco para finalizar, pues una reflexión. Vemos que en los últimos días desde la Secretaría se han generado mensajes muy interesantes invitando a la gente a ahorrar. Pienso que definitivamente a veces con el tema de los subsidios pues no sabemos lo que pagamos y ahora se está viendo. Entonces un poco su mensaje, su reflexión sobre qué debe tener presente el consumidor, y no solamente en esta coyuntura, ¿no? No solamente porque ahora subió la gasolina, sino de incorporar la cultura del ahorro como parte de la vida, ni siquiera solamente porque me ahorro en dinero, sino porque el ahorro al ambiente, se apagó la luz, incluso con el agua también, esos buenos gestos que al final también hacen ciudadanía. Entender que cuando nos portamos bien y ahorramos, hacemos un impacto ambiental positivo. Entonces, me gustaría un poco también esa reflexión sobre cuáles deben ser esos grandes mensajes que la ciudadanía debe incorporar, insisto, no solo por una coyuntura que la gasolina está más cara, sino como hacerlo como parte de tu vida, que tu vida sea sostenible. Al final, si tu vida es sostenible porque ahorré en esto, pues también lo va a hacer en otras cosas, ¿no?
Por supuesto, es incorporar la sostenibilidad, incluso la propia solidaridad, como un principio, ¿no? de gestor. Ahí tal vez no te lo había contado, pero y por resumirlo, en este eje transversal de educación y de innovación y desarrollo, un rol importante es el del Ministerio de Educación. Estamos incorporando o proponiendo incorporar los contenidos de sostenibilidad energética en el pensum académico de la primaria, de la premedia, de la media, Excelente. realmente para que los ciudadanos, una vez que salgan del sistema educativo formal, ya vengan con estos conceptos incorporados, por decirlo, ya vienen con el chip, ¿no? Por usar una palabra muy coloquial. De eso se trata, es un esfuerzo evidentemente, no es de corto plazo, es de mediano plazo, pero lo estamos incorporando. Y en ese sentido es el llamado que queremos hacer a los ciudadanos realmente. Lo que es bueno para el planeta es bueno para la economía. Claro. Ya eso de que las medidas de sostenibilidad ambiental eran mucho más costosas que las alternativas no sostenibles, eso ya está pasando, es cosa del pasado. Así que tenemos que aprovechar en este momento, y bueno, en momentos como más complejos, pues el ahorro, la eficiencia, el cambio de conductas. A veces no hay que invertir en grandes equipos y tal, sino desde el punto de vista de la conducta, reduciendo, bajando, subiendo un poquito el termostato de nuestros aires acondicionados a 23 o a 24, en vez de tenerlo en 19 o en 20, allá nos estamos ahorrando casi un 10% de la factura eléctrica de nuestros aires acondicionados. Cosas como esta, pequeños cambios tienen grandes diferencias en una ciudadanía y en un país. Sí, y definitivamente es eso, es el camino al cambio. A veces las coyunturas adversas llevan a que existen grandes desafíos. Por la pandemia, por lo menos, vino a que la gente valorara más la ciencia, la tecnología, la investigación, y a lo mejor esta coyuntura nos lleva también a ser incluso hasta más solidarios, porque, por ejemplo, si yo voy a mi trabajo y me puedo llevar a mis vecinos, ¿para qué muevo 3 carros? Si mis vecinos se pueden ir conmigo, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor entre los tres compartimos el costo del combustible. Es eso, ¿no? O camino más y entonces estoy más sano. A veces son coyunturas adversas que te llevan a hacer un cambio. ¿Alguna palabra final, algún mensaje a las personas, a la ciudadanía en esta coyuntura? Bueno, a que tengamos ese elemento, ¿no? De tener presente que las conductas nos pueden hacer la diferencia en cuanto al impacto en nuestros, por decirlo así, en el bolsillo de cada uno de nosotros. Sin embargo, esto va más allá. Y Claro. como tú dices, hay la oportunidad de que las crisis se conviertan en ventanas de oportunidad, valga la redundancia, para hacerlo mejor. Siempre hay la oportunidad de hacerlo mejor y que estamos trabajando, como decíamos, no solamente en el muy corto plazo para atender la circunstancia actual, sino también en el mediano y largo plazo hay toda una propuesta, una hoja de ruta para hacernos más sostenibles como país y como sociedad. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Han sido conceptos muy interesantes y muy ilustrador de lo que está ocurriendo. Muchas gracias.